noche ya no pienso, amor, en ti. Abrí los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo como siempre. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido mundialmente como José José, nació el 17 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, hijo de José Sosa Esquivel y Margarita Ortiz. De familia de músicos, José Rómulo Ortiz inició tocando la guitarra y llevando serenatas durante su adolescencia. Tiempo después, se unió a un grupo de jazz y bossa nova, cantando y tocando el contrabajo. A finales de 1969, lanza su primer disco, La Nave del Olvido, con un toque romántico, y es en ese momento donde cambia su nombre a José José, en honor a su padre recién fallecido. Este disco se vuelve un suceso y José José conoce el éxito por primera vez. En 1970, con tan solo 22 años de edad, participa en el Festival de la Canción Latina OTI, representando a México e interpretando El Triste, ganando el tercer lugar con su interpretación, y para muchos fue el rey sin corona, ya que el público deseaba para él el primer lugar. El Triste se vuelve hit de ese momento y es hasta hoy una canción emblemática de José José. Esa noche nace el intérprete e inicia la fama. Presagiando el final. A los 23 años, se casa por primera vez con Natalia Herrera Calles, nieta del expresidente Plutarco Elías Calles, pero su matrimonio dura escasos 2 años, contrarrestando su fama con su vida personal. En 1972, su canción De Pueblo en Pueblo ocupa los primeros lugares y vende más de 40 millones de discos, convirtiéndose en uno de los cantantes con más discos vendidos. Un año después, sufre un paro respiratorio que pone en peligro su vida. En 1975 contrae nupcias por segunda vez, ahora con Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel, y en ese mismo año nace su primer hijo, José Francisco Carmelo Augusto. Para 1979 se vuelve a posicionar en las ventas con su disco Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. A partir de la década de los 80, José José se catapulta como un gran cantante y es llamado el príncipe de la canción, acumulando éxito tras éxito, y es en esta década cuando se convierte en padre por segunda vez, ahora de una niña llamada Marisol. Los 90 fue una década en la que el príncipe de la canción celebraba más de 30 años en la música, y es donde su vida personal da nuevamente un giro y contrae matrimonio por tercera vez, ahora con Sara Salazar, sobrina del desaparecido actor Abel Salazar, y con quien tuvo una tercera hija, de nombre Sarita. En su trayectoria, José José vendió más de 120 millones de discos, tuvo varias nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial. Se presentó en recintos como el Madison Square Garden, Las Dunas y el Auditorio Nacional, entre otros. Su música llegó a países como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia. También participó en varias películas y telenovelas. Sin embargo, su trayectoria artística se vio empañada. A partir de 1990, se volvieron muy notorios los problemas con su voz, debido a su incesante actividad por más de 20 años, los problemas de salud, el abuso de alcohol y de otras sustancias. El 6 de junio de 2007, sufre una parálisis facial que lo mantuvo alejado varios meses de los escenarios. Para 2011 inicia su gira llamada El Regreso del Príncipe, motivada por la notable mejoría en la calidad de su voz. Y fue en el año de 2017 que, a través de un comunicado en video, José José confirmaba el cáncer de páncreas que padecía y anunciaba el inicio de su tratamiento. Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida, de la mano de Dios y de la mano de ustedes. Siempre me he sentido, mi familia querida, en sus brazos, y hoy más que nunca. Gracias por ayudarme a tener otra extensión de vida. Dios los bendiga. Los amo. Alejandro González, 21 Noticias. Cada instante nueva el agua
el amor acaba.